fue una figura inspiradora y soñadora, así, de grandes visiones, en contraste con la personalidad de mi mamá, que era absolutamente pragmática y aterrizada, ¿no? Y ese era otro aspecto muy interesante y que me marcó mucho en la vida, de que los sueños y las visiones, todo esto hay que aterrizarlos y concretarlos, ¿no? Pasar tiempo con gente, y de hecho eso es una conversación que teníamos con Ana la otra vez, decíamos a quienes le ponemos fichas porque amigos uno tiene, conocidos tiene muchos, ¿no? Pero amigos tienes pocos, y dónde pasas tu tiempo es importante, porque es el bien escaso, ¿no? La limitación es el tiempo, y si lo dedicas a cosas que no te añaden valor o te restan a tu bienestar personal, emocional, para donde querés apuntar, pues no vale la pena. Cuando te llega el momento de un palo más grande, digamos, en la cabeza, vos decís, primero reaccionás con un poco de frustración, un poco de buscar cuáles fueron las causas, y en general uno trata de poner la película afuera, pero hay una parte importante en uno mismo. Sí me hago la pregunta ahora, ¿no? De, bueno, ¿esto cuánto dura? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué imagen proyectás mientras lo haces? Y ahí está de vuelta el pasado, que está otra vez Sí, los fantasmas acechan. Claro. Y en realidad no es relevante, ¿no?, la imagen que proyectas, pero te lo preguntás. Hoy charlo con Lisandro Pérez, amigo de toda la vida en Tres Arroyos, con quien compartí veranos en Claromecó, trabajamos en la misma empresa y hasta viajamos juntos durante 50 días por Asia. Lisandro tuvo una carrera brillante: ingeniero nuclear en el Balseiro, MBA en el MIT y socio en consultoría internacional. Hoy se encuentra en un momento clave tras su salida inesperada de Kearney: la posibilidad de diseñar desde cero, sobre una hoja en blanco, la próxima etapa de su vida. Hablamos de ambición y de prestigio, de rabia y orgullo herido, y también de libertad, de relaciones profundas y de lo que significa transitar con conciencia hacia un nuevo capítulo vital. Bienvenidos, esta es la historia de Lisandro. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Lisandro, bienvenido a Second Half. Muchas gracias, Horacio. Vos sos una persona que ha tenido una trayectoria impresionante, ¿no? Y desde tu época del Balseiro, ¿no?, habiendo entrado en un instituto hiper elitista, donde poca gente accede, después departamento de matemáticas de IBM en Nueva York, digamos, con una inclinación más bien técnica, y después hiciste un cambio grande a la gestión, ¿no? MBA de MIT, coincidimos en Andersen Consulting en Buenos Aires y en Kearney en España, donde vos además estuviste en Latinoamérica llevando Colombia. Una carrera muy prolífica, siempre has destacado en lo que has hecho. Para empezar por el inicio, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese afán? Contanos un poco de tu historia, de tu infancia, empezando por tus padres. Bueno, sí, hay que recapitular, ¿no? El afán o el hambre por crecer, por mejorar, por ser exitoso profesionalmente, yo creo que viene de una inspiración que me transmitió desde muy chiquito mi papá. Me acuerdo de mi papá era periodista y llegaba a casa después del trabajo a la hora del almuerzo, y siempre traía alguna historia o algo para contar que nos abría la cabeza. Nosotros vivíamos en un pueblo pequeño en Argentina y mi papá venía con historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de chiquito escucharlo decir: está este lugar en Bariloche, perdido en las montañas, que acaban de abrir,
que van a desarrollar la carrera de ingeniería nuclear y tienen física y es el centro donde crecen los genios del país, y estas cosas a mí me abrían los ojos y me ponían a pensar. Y entonces fue una figura inspiradora y soñadora, así de grandes visiones, en contraste con la personalidad de mi mamá, que era absolutamente pragmática y aterrizada, ¿no? Y ese era otro aspecto muy interesante y que me marcó mucho en la vida, de que los sueños y las visiones y todo esto hay que aterrizarlos y concretarlos, ¿no? Y yo creo que esas son las dos figuras que me marcaron el camino en los desafíos desde la infancia. Y me dio un poco me generó la inquietud siempre de buscar la excelencia. Y ese fue el driver desde pequeño, de buscar las instituciones y las cosas que primero despertaban mi curiosidad y después que me permitían ser un poco mejor o alcanzar un grado de conocimiento adicional, ¿no? Y siempre me movió también el tema del reconocimiento, ¿no? De buscar el reconocimiento del entorno, ¿no? Con esos logros. Con lo de pueblo pequeño no te referirás a Tres Arroyos, ¿no? Sí, ese Tres Arroyos. Tres Arroyos. Bueno, 50.000 habitantes, ¿no? Pero de grandes emprendedores. Exacto, vamos a ponerlo así. Grandes talentos salido de Tres Arroyos. Sí, sí, es interesante porque conociéndonos de toda la vida, de alguna manera esas dos dimensiones de tu padre y de tu madre conviven en vos, ¿no? O sea, esa mezcla rara que puede parecer un poco contradictoria de soñador con pragmatismo, ¿no? Y de alguna manera se ha plasmado también un poco en tu vida, en tu carrera, ¿no? Sí, y es como por olas, ¿no? Uno tiene momentos de soñar, de repensar, de redefinir qué quiere hacer, y otros momentos donde hay que aterrizar esa visión y hacer cosas concretas, pragmáticas, ¿no? Y a mí lo he sentido como olas, ¿no? Como olas. Sí, claramente me parece que esa dimensión de tu padre ha tenido un peso muy importante en soñar y en abrir horizontes y en ambicionar, ¿no? Y es interesante que muchas de las cosas que él planteaba como, no digo como utopías, pero como sueños o como cosas hiperambiciosas, como puede ser el tema de Balseiro, al final es lo que terminaste haciendo, ¿no? O sea, qué tremenda influencia, ¿no? Tienen nuestros padres en nuestra vida, que al final, quizá en cierta forma, terminaste un poco viviendo sus sueños, ¿no? Es brutal, porque no te das cuenta, ¿no? Y porque al final uno lo vive como las decisiones propias, y al final son las decisiones de uno, porque ya cuando decidí ir al Balseiro, ya estaba en la universidad, estaba en el segundo año del ITBA, y en ingeniería electrónica, y era el requisito para hacer esa movida, ¿no? A Bariloche, al Balseiro, y esa decisión claramente está inspirada en esos recuerdos o en esas impresiones que se generan en la infancia, ¿no? De alguna forma. Esto es demasiado correlacionado, pero mucho de lo que uno hace ya de grande viene pautado por tus vivencias de pequeño, ¿no? Y eso lo noto ahora después de reflexionar, ¿no? Pero sí, de alguna manera como en qué medida es difícil distinguir en qué medida estás decidiendo o hay una inercia tan fuerte que te lleva a eso y en qué medida uno está buscando, vos estás buscando el reconocimiento de tu padre o simplemente la gratificación, ¿no? Y el cumplir esa, no una demanda, pero sí una ambición y tener ese reconocimiento, ¿no?
Sí, y sobre todo que ves que también, no sé si es el reconocimiento de tu padre, puede ser, eso es más profundo y psicológico, no sé si llega tanto, pero sí uno se energiza, yo me energizo en particular con el reconocimiento de otros, ¿no? Cosa que a veces es muy bueno, movilizador, pero a veces te puede jugar en contra. Y en este caso yo veía que las cosas que iba haciendo me iban generando esa energía, ¿no? Esa admiración o ese reconocimiento de otros, ¿no? Que después pierde importancia con el tiempo, pero en ese momento es muy movilizador, ¿no? Es lo que te... Siempre has tenido una inclinación o una búsqueda de ser especial, ¿no? No sé, en todas las cosas, ¿no? Como que sos una persona que busca hacer algo distinto, algo especial, y que creo que valorás también ese reconocimiento, ese aplauso, ¿no? ¿no? Tenés un poco el Marcamo de Lisandro, es un tipo brillantísimo, además es especial, ¿no? O sea, en todo, o sea, si tenés una bicicleta, te gusta una bicicleta con 10 piñones, digamos, ¿no? O sea, algo raro, algo especial, que no sea una bicicleta normal, ¿no? Y me parece que eso se trasluce en muchos ámbitos de tu vida. Sí. No, yo soy un early adopter de toda la tecnología. Me encanta la tecnología y todo lo que el ingenio humano puede producir que está más allá de la norma, me parece espectacular y quiero ser el primero en probarlo. Entonces, parte de ese... Pero voy un paso más allá de eso, que es así, que es decir, tiene que ver con la búsqueda del reconocimiento y la búsqueda del aplauso, ¿no? Externo, ¿no? Entonces dices, oye, ¿en qué medida ese rol o ese espacio que ocupás de deslumbrar, ¿no? Porque ser especial trae un elemento de novedad y tal, quiere decir, hay un reconocimiento positivo social alrededor tuyo evidente. ¿En qué medida eso te alimenta, no? Sí, eso totalmente. Es un driver, una fuente de energía, como te decía antes, importante, pero también el descubrimiento. O sea, para mí la curiosidad, soy muy curioso y el descubrir cosas nuevas me moviliza un montón. Y eso está un poco, no es el mismo plano que el reconocimiento. Para eso no necesito reconocimiento. Son las dos... Sí, energía. Hay un tema de naturaleza. Pero claro que me gusta el aplauso. Sí. Ahí vamos a ir. Hay otro tema de tu infancia, si quieres, o de tu adolescencia, que es que con 12 años te fuiste a un liceo militar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, tan pequeño, de irte a vivir fuera de casa y en una institución tan singular? No, fue desconcertante al principio, pero la decisión también fue motivada por el tema de la excelencia, porque dentro del marco de lo que era Tres Arroyos, el pueblo y todo esto, habrían abierto esta institución a 135 kilómetros en Necochea y habían traído profesores de toda la provincia de Buenos Aires de muy buen nivel, ¿no? Entonces era como otra vez un lugar donde había una diferencia académica importante, pero ya con un contexto donde hacía que tenía que ir a vivir ahí, ¿no? Y esto es un cambio de vida, pero brutal, es bestial. Cambia completamente mi percepción del mundo. O sea, es un cambio transformacional el ir a esa institución, porque no era nada comparado con lo que conocía, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, formás parte de un grupo de, vamos a poner, 100 personas que son tus compañeros de año. Habrá 500 un poco menos, entre los 5 años. Y empezás a vivir lo que es la jerarquía. Empezás a tocar desde pequeño, que esto es relevante porque empezás a tocar desde muy temprana edad el poder. El poder de regir la vida de otros, ¿no? Ya con 16, 17 años pasás a ser senior de la academia militar y tenés a cargo a los más chiquitos, ¿no? Entonces, chicos de 14, 13 años, 12 cuando entrás, y regís su vida, ¿no? De cuando se levantan, cómo forman, que desfilen de esta manera, no de esta otra, y sos como una especie de mentor, instructor, pero también el jefe, vamos a ponerlo así. Y eso es
una experiencia muy, muy potente porque primero la vivís como subordinado y lo sufrís. Y después cuando te toca ejercerlo, llegás a tocar cosas que incluso puede ser, bueno, pues me pasé de rosca, abusé un poco de esto, y años más tarde, cuando ya saliste de toda esa dinámica, pues te da un bagaje interesante. Muy distinto a lo que te puede dar cualquier institución, cualquier colegio, ¿no? Convencional. Y no quiero decir con esto que sea mejor o peor, es muy diferente nada más. ¿Tiene alguna conexión esta experiencia del liceo con esa búsqueda del reconocimiento externo? O sea, ¿te inculcó valores o principios que luego Sí, han permanecido en tu vida? Sí, la vida militar es bastante de premio y castigo, ¿no? Entonces está todo muy estructurado. De medallas, ¿no? Medallitas por la buena conducta. Te decía, empezás con el mes con conducta 10 y te van descontando en función de las faltas que haces. Y si haces una falta muy grave, te quedás el fin de semana y no vas a tu casa. El castigo, ¿no? Y el premio, la medallita o el reconocimiento. No sé, es una forma de gestión que posiblemente me haya marcado también después para adelante, ¿no? Desde aquellas épocas iniciales ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Y bueno, has tenido toda una trayectoria familiar y profesional, y a nivel de trabajo muy exitosa, diría yo, ¿no? Como decía antes, tus primeros pasos fueron más desde lo técnico, porque venías de una formación eminentemente técnica, ¿no? La gente que estudia en el Balseiro, entiendo, como yo los veo, son como cerebritos que están estudiando ahí cuestiones, no sé, muy, muy específicas para encontrar soluciones a problemas muy, muy técnicos. Y en un momento temprano de tu carrera decidís de alguna manera abandonar ese path y te metes al mundo de la gestión, ¿no? Que me imagino para mucha de esa gente debe ser como pasar al lado oscuro, ¿no? O sea, es como traicionar lo esencial, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de un cambio tan grande, tan temprano, que te metió en un path muy distinto? Sí, yo creo que fue un poco casualidad, pero también tiene que ver con que yo venía en esa época cuando me gradué en el Balseiro, en Bariloche, me fui a Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar al departamento ahí de matemáticas para IBM, a hacer una cosa puntual muy, muy específica como contractor durante un periodo de un poquito menos de un año, ¿no? Entonces, cuando terminé eso, después me fui a viajar por ahí. Me dediqué, que estuve 6 meses esquiando, que me encanta esquiar, y me fui a un sitio en Canadá que tiene un glaciar y entonces tenés una temporada larga. Y después de eso volví a Argentina, ¿no? Y cuando vuelvo a Argentina, vuelvo a una empresa técnica también que trabajaba de graduados del Balseiro, que trabajaba en sistemas de control para plantas industriales, refinerías, químicas y tal, que básicamente manejan los procesos, ¿no? A través de sistemas de control. Eso es lo que hacían estos. Y yo sentía que estaba en un lugar, era una empresa mediana, pequeña, que trabajo interesante, pero sentía que estaba en un lugar donde no estaba a la altura de las expectativas, ¿no? Y yo creo que te encontré a vos en la calle y me dijiste, che, ¿por qué no aplicás a Accenture, no? Y que yo estoy en Accenture. Si entré yo, vos tenés que entrar, puesto asegurado. ¿Y qué es eso? Dije yo, porque no tenía ni idea de lo que era esto de Accenture. Y ahí empecé a descubrir un mundo que me resultó natural y fácil. Fácil porque... Comparado con los problemas que resolvías en Balseiro, esta era piece of cake. Claro, no, pero me permitió transportar cosas que había aprendido en técnicas al mundo de la gestión. Entonces eso me permitió rápidamente también lograr un buen posicionamiento y que la gente empezase a
a reconocer tu trabajo y eso en consultoría se da mucho. Y ahí me acuerdo un tema de sí, efectivamente estar muy bien posicionado y de vuelta tomar una decisión bueno, pero hay que hacer otra cosa, ¿no? Y entonces ahí el MBA es el salto natural. Me acuerdo que vos te habías ido antes a Kellogg. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Esto está bueno y busquemos qué alternativa. Y apliqué y me fui. Haces el MBA en MIT, en Estados Unidos, y luego, bueno, pues continúas consultoría ya en Kearney, en un tipo de consultoría con ese componente mucho más estratégico. Has hecho toda una trayectoria con Kearney, ¿no? Empezando en España, luego tuviste un impasse ahí que te fuiste con Virtus a Chile, y luego volvés a Kearney como socio responsable de Colombia, y más recientemente vuelta a España. O sea, has hecho toda una carrera, por simplificar, en Kearney hasta llegar a socio. ¿Cómo ha sido, cuáles han sido los ups and downs, o cuáles han sido las satisfacciones y los peajes que hubo en toda esa trayectoria, que se te ha dado muy bien, pero no deja de ser una trayectoria de esfuerzo, de sacrificio, de mucha dedicación al trabajo? Sí, yo creo que el peaje más grande es que uno paga en consultoría es el del tiempo para dedicar a la familia y a otros intereses que uno puede tener. Y el foco es, sobre todo en los primeros años de la carrera, ¿no? El foco es el problema que tenés adelante tuyo, y es realmente unas orejeras muy fuertes. Yo ahí sí sufrí una saturación cuando llegué al nivel de principal, de la cantidad de trabajo, la dedicación y tal, y fue lo que me motivó a salir en ese momento de Kearney, que me fui a Chile con Virtus, que prometía también ser una consultora por la manera de manejar más pequeña y con una gestión del tiempo personal un poquito más equilibrada. ¿Sentís que esa vida de consultor, toda tu vida de profesional de consultor, tuvo costos, algún tipo de costos, digamos, a nivel de tus relaciones importantes con tu familia, con tu mujer, con tus hijos? Yo no lo viví así, pero después, hablando con mi mujer y todo esto, me di cuenta de que, porque ella me lo dijo, ¿no? Que también eran momentos difíciles para ella, ¿no? Sobre todo con los hijos pequeños y yo viajando. La última etapa de Principal acá estaba, me acuerdo el último periplo era un proyecto en Moscú, temas nucleares y esas cosas, un proyecto en Helsinki, en Finlandia, y un proyecto en Medio Oriente. Estaban los 3 proyectos andando. Y yo estaba basado en Madrid, y estaba loco arriba del avión, ¿no? Porque era una vuelta, y eso fue too much. Sí, y efectivamente, ¿no? Hay, más allá del ritmo de uno se mete en esa dinámica y a veces pierdes un poco perspectiva y entras un poquito como el hámster. Te insensibilizas un poco con respecto a lo que está pasando alrededor a veces, ¿no? Sí, que es lo de las orejeras que te decía. Te metes, no es un poco, es mucho. Te metes en esa rueda, es demasiado fuerte. Y terminás tan exhausto después del día que te vas a dormir. Claro. Y no tenés... No hay energía para conectar. No hay energía ni espacio para conectar. Y ni que hablar de tiempo para cosas que te gusten más allá del trabajo, porque claro, ya tu agenda más íntima y personal no existe. No existe. Y como te decía antes, yo siempre tuve y tengo múltiples intereses que me gusta trabajar y desarrollar, y veía que eso no era factible, ¿no? Estaba consumido por ese ritmo, que después logré equilibrar con el tiempo, pero ya, claro, te comiste una parte importante de tu vida, que son desde los 30 a los 38 años, que fue mi caso, fue un no parar. Después de Virtus, Sí. surge la oportunidad de volver a Kearney
y volvés de socio a llevar la oficina de Colombia, ¿no? Y estuviste varios años allí, también en una etapa muy fructífera, muy exitosa, diría yo, de resultados y también de una buena experiencia personal, ¿no? Sí. Ahora fíjate que no me fui de responsable de Colombia, me fui a Colombia como socio, efectivamente. Había una socia, María Eugenia, que había abierto la oficina, y ella fue la que, junto con Eugenio aquí, que promocionaron que yo volviese a Kearney y volviese ahí como socio. Y cuando llego el primer día, la primera semana, María Eugenia me dice, me voy, te quedas a cargo. O sea, fue una cosa así. Yo no tenía esa expectativa, pero pasó, y pasó muy rápido, llegando ahí. Entonces, de repente me encontré en un lugar donde se había abierto una oficina, había 3 personas, el del café y no sé qué más, y ahí estaba todo por hacer. Y fue un desafío súper bonito el hacer crecer esa operación de nada. Éramos 3, 4, 5. Hoy creo que hay 30, 40, no sé cuánta gente ya debe haber, pero se transformó en una operación sostenible y grande. Para mí fue uno de los mayores éxitos profesionales que tuve. Y dentro de un paraguas corporativo, una experiencia también bastante emprendedora. Muy emprendedora, sobre todo porque, claro, esa oficina empezó en su fundación, empezó dependiendo de España, pero enseguida se cambió a Estados Unidos, que fue cuando yo ya tomé el rol. Y los americanos no tienen tanta paciencia con las cosas, ¿no? Entonces dijeron, miren, esto hay que sacarlo adelante, queremos estos resultados en este tiempo. Y nosotros veíamos que eso iba a llevar un poco más de tiempo, que estaban las bases, que iba bien, pero había poca paciencia. Entonces me acuerdo clarísimo en una conversación, nos dijeron, bueno, esto ya no va al ritmo que queremos, o ustedes asumen el riesgo de esto, a mi socia y a mí, o cerramos la operación, ¿no? Y eso habrá sido a los 2 años de llegar, 2 o 3. Y nosotros dijimos, no, nos gusta el riesgo, danos la operación, y llegamos a un acuerdo mucho más autónomo de gestión, bajo el paraguas corporativo, pero sin la dirección corporativa, con un modelo de autonomía mucho más fuerte, donde tomamos las decisiones nosotros, y me encantó y nos fue súper bien. Has recorrido toda esa etapa, has asumido el riesgo, has conseguido en Colombia alcanzar, estás en tu mejor momento de éxito y otra vez decides cambiar, romper el status quo, ¿no? Y venirte a España. Te volvés a España y las cosas en Kearney no salen como tenías previsto. Sí, hay dos cosas ahí importantes. Una, que subestimé el tamaño del desafío. Otra, que estos movimientos de país y dentro de la misma compañía y de mercado tienen también una componente política y alrededor que hacen más compleja el movimiento profesional. Por otro lado, y te lo resumo muy rápidamente, desde el punto de vista familiar y tal, fue espectacular. O sea, mi hija en el colegio nuevo enseguida reconstruyó amistades, volvió al colegio que había ido de pequeña, eran muy chicas igual, no recordaba tanto, pero le fue muy bien desde todo punto de vista. Mi mujer feliz también, desde este punto de vista de reencontrarse con España y de volver aquí. Y yo con una sensación al principio también de pérdida, porque decís, dejo lo que tenía ya, lo estás dejando. Está bien, sí, seguí colaborando y haciendo cosas, pero dejás tu creación de alguna forma. Y eso duele un poco. Entonces ese es un duelo que hay que hacer y que hay que asumir. Entonces ese era como mi estado de situación cuando vine acá, pero con una expectativa y un entusiasmo enorme de hacer funcionar la cosa, ¿no? Pero no es tan fácil.
hay desafíos de reconstrucción de relaciones, de crecimiento del equipo que no existía acá, que de vuelta llevan tiempo, y hay unos horizontes de tiempo que uno plantea. Yo planteé un periodo de 3 años para hacer crecer el negocio aquí, pero la cuestión es que al año me dicen, no va al ritmo que queremos, esto no anda, no funciona, ¿no? Y entonces ahí tomaba la decisión de que y un poco más empujado por la firma que por mí, pero bueno, accediendo al esquema de retirarme ahora a fin de año, ¿no? ¿Cómo se vive porque vos has tenido toda la vida una carrera de éxito en el sentido de conseguir lo que te has propuesto, ¿no? Desafíos muy grandes, sistemáticamente los has conseguido, lo hemos descrito, no voy a repetir. ¿Cómo se vive que en un determinado momento no consigues el objetivo que te habías planteado y te encuentras un poco con esta situación de no va más? ¿Se vive como un fracaso? ¿Cómo lo vives? Primero reaccionás con un poco de frustración, un poco de buscar cuáles fueron las causas, y en general uno trata de poner la película afuera, pero hay una parte importante en uno mismo, ¿no? Entonces eso, no sé cuál es la componente, es una mezcla de cosas, y esa es la primera sensación, ¿no? Y entonces te da bronca, te da un poquito de enojo el tener que enfrentar la situación, pero una vez que la enfrentas también la empezás a ver como una oportunidad tremenda, ¿no? Antes de la oportunidad, a mí me interesa, no por hacer sangre, pero porque creo que tendemos a pasar muy rápido por qué es lo que realmente pasa por el ser humano cuando pasan estas cosas jodidas, ¿no? Sí. Entonces, cuando decís esta frustración, ¿puedes elaborar un poco qué se siente en ese momento? O sea, me lo puedo imaginar, pero no, o sea, ¿qué sensaciones experimentás? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo se vive? Visualizar la emoción, ¿no? Sí. Fíjate, mira, yo te decía, de Colombia estar todo controlado, estaba todo funcionando fenomenal, y lo primero que decís es ¿por qué me fui? Decís, claro, dices, uy, fue la decisión equivocada, ¿no? Al final. Después volvés a poner en perspectiva el resto, pero enfocándonos en lo profesional, ¿no? Sí. Decís, ¿por qué me fui? Me equivoqué. Me equivoqué, capaz que no fue el timing correcto, si esperaba un año las cosas eran diferentes. Esa es una sensación, la de me equivoqué. La otra sensación es decir, esto no es lo que acordamos, dijimos 3 años y al primero me decís que esto no va, pará que me faltan 2. Entonces eso es poner la pelota en el otro tejado, porque las cosas pasan afuera, el tema es qué hace con eso, ¿no? Pero, bueno, pero esa fue claramente una sensación, digamos, ¿no? Sí, una sensación. Acá frustración o de rabia, ¿no? No se respetaron los acuerdos, fue una sensación, entonces eso es bronca, ya vas a ver, entonces una cosa así. La otra ¿Y es eso lo peleaste, digamos? ¿O? No peleé nada esto, porque sentí que el entorno no me iba a respaldar. El pescado estaba vendido. El pescado estaba vendido. Estaba vendido por varias razones, que no te voy a dar porque son más de internas y de corporación y tal, pero por varias razones esto estaba hecho. Entonces, sí me encargué de que, a ver, somos, no sé, 280 socios, de que se supiera todo esto con transparencia, ¿no? Y que eso es un poco una forma de pataleta, en realidad. Porque en realidad, ¿qué te aporta, no? Claro. La otra sensación es decir, este que me está diciendo esto, o estos dos que me están diciendo esto, no entienden lo que pasó. Y no es que no entienden, responden a otros mandatos, otros intereses y tal, pero es decir, no, ellos están equivocados, ¿no? Esa es otra sensación de, si no estuviese este otro, sería tal.
No. ¿Qué otra sensación otra sensación importante es así? Pues yo me voy de acá y me voy a la competencia y ya te vas a enterar, ¿no? Venganza. Venganza. ¿Y para qué? No, y después te das cuenta que no, eso no es el. Yo estoy súper agradecido y tengo un montón de cariño a Kearney, son 20 y tantos años de carrera ahí, y no, o sea, si querés, la etapa final o de cierre no invalida una trayectoria y una carrera, pero eso es una reflexión posterior. Vos me estás preguntando del momento, ¿no? Sí, deja un sabor amargo. Dejas un sabor amargo, después escuchás a todos te dicen, uy, sí, no, esto está mal y qué sé yo, pero sabés que no van a mover un dedo, entonces te causa un poco de risa, ¿no? También el decir, esto es el mundo corporativo, ¿no? Esto funciona así, son las reglas. No hay que darle más importancia que la que tiene, no es personal esto. Aunque uno evidentemente lo vivís personal, porque es tu prestigio, tu poder y tu dinero lo que está en juego, porque es lo que has construido hasta ahí, ¿no? Pero es un momento donde podés, por lo menos yo, donde pude hacer esto que me habrá llevado ese duelo como 15 días. Obviamente no terminás de cerrarlo. Hay cosas que siempre te van a volver y vas a pensar, ¿esto por qué no lo hice distinto? Pero yo ya creo que ya estoy del otro lado con eso. 15 días me parece súper rápido. Rapidísimo. Sí, sí. No, pero a los 15 sos de días, pasar página. No, a los 15 días donde yo empecé, enseguida empiezo a construir la historia para adelante. Cuando algo me pasa externo, yo digo, bueno, ¿qué hago con esto que me pasó? Y ahí empecé a construir la oportunidad de lo que me había pasado, desde el día 1. Porque enseguida yo soy de tener el plan B y el C a las cosas, ¿no? ¿No crees que es bueno vivir el duelo? Me refiero más a la sensación de me está doliendo. Y si duele, voy a dejar que duela. En lugar de ponerme muy activo, porque con actividad se puede tapar la emoción, ¿no? No, con eso estoy de acuerdo. Y yo por eso tomé una decisión que fue, no voy a hacer nada ahora. Eso me interesa. Sí, dije, no, yo no. De hecho, enseguida, pues, tuve oportunidad también de 2 conversaciones, digamos, para irme a la competencia o de... incluso dentro de algunos socios me dijeron, mira, estos clientes están buscando una posición en estrategia o no sé qué. No, dije, tranquilo, no, ¿qué vas a hacer? Nada, por ahora. Quiero ver cómo pienso mi futuro para adelante. ¿Te costó decir que no? Porque de repente un día, ¿no? Pasas de una agenda frenética a que un día, me imagino, ¿no? Estás en tu casa, no tengo mucho que hacer, dentro de poco me quedo sin el coche, mencionaste poder, prestigio, dinero, me imagino que esas cosas te haces preguntas de qué pasa con eso. Me imagino que la tentación de coger rápido algo es alta, ¿no? Es grande, es enorme. Es enorme. Eso no está superado. O sea, con eso sigo... La tentación sigue estando. Con eso sigo peleando. Pero ¿no? la estás peleando. ¿Por qué la peleas? Porque sería desperdiciar la oportunidad de hacer algo distinto. O sea... Sería desperdiciar la oportunidad. Es eso. Desperdiciar la oportunidad de hacer algo diferente. O sea, si yo ahora sigo haciendo consultoría, sigo en el mundo corporativo, no tendría la posibilidad de explorar otros mundos que me interesa explorar. Este podcast se llama Second Half, ¿no? Sí. Entonces, ¿se trata solo de hacer algo diferente, que es algo así, una constante en tu vida de cambiar y probar nuevos horizontes? ¿O hay algo más de, además de hacer algo diferente, hacer algo en una determinada dirección o con unos determinados parámetros o valores? Se entiende, sí. Y la respuesta es que las transiciones o los cambios estos, que vos decís son una constante en mi vida y todo esto, ocurren en distintas edades, ¿no? Entonces yo ahora con 56 no tengo la misma visión, interés, energía
que tenía a los 30. Es distinto. Entonces, vamos a ponerlo así. Esta oportunidad, no creo que tenga muchas más oportunidades como estas de acá para adelante. O sea, tendré, no sé. Entonces, este cambio hay que hacerlo bien con algo que me permita llenar el espacio que dejó el mundo corporativo con algo que me haga sentirme bien. Y eso no es fácil. Me imagino que no, estarás en la búsqueda y no necesariamente tendrás la respuesta, ¿no? Pero ¿alguna intuición de qué tipo de ingredientes te gustaría que tuviera esta nueva etapa y quizá qué tipo de ingredientes tenés claro que no querés que tenga? Sí, no quiero politics, no quiero reglas ya diseñadas por otros demasiado precisas, sino ser capaz de diseñar las reglas. Es más, quiero la hoja en blanco, ¿no? Quiero la construcción desde algo más primitivo, vamos a ponerlo así, que algo ya montado, andando, rodando y todo esto. Entonces eso es un valor, ¿no? A nivel de relaciones. Claro. El otro punto es, quiero gente que tenga intereses comunes con los míos, ¿no? Y esos intereses comunes, gente que me guste pasar tiempo con ellos, ¿no? Que estar teniendo esta conversación es porque tengo ganas de tener la conversación, no la estoy haciendo porque tengo que... No te va a sumar hacerla. al currículum. No me va a No sumar. creo. Vamos, No me va a sumar. Por ahí me quita 2-3 puntos. Para mí la idea de la hoja en blanco es muy buena en general, no solo profesionalmente, ¿no? Porque es... Para mí una de las grandes preguntas de la segunda mitad es cómo te confrontás y cómo sostenés la pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Porque uno, yo creo que en la primera mitad está muy acostumbrado a trabajar con respuestas rápidas y a encontrar la respuesta. Pero como decías antes, ¿no? No quiero ahora apresurarme y encontrar una respuesta para que me dé tranquilidad psicológica, pero que no sea la buena y que no lleve por el camino de lo que quiero hacer y lo que quiero ser, ¿no? Con lo cual, esa hoja en blanco en general se dice fácil, pero es muy duro sostener la hoja en blanco porque todas las células de tu cuerpo te piden resolver la ecuación y tener una agenda clara y tener claro qué voy a hacer mañana, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y esa es la tentación, ¿no? Que aparece de distintas formas. Contame un poco con qué tipo de cosas te gustaría conectar o reconectar a nivel más personal. Sí, el deporte es claramente. Si es una componente importante la salud, y el deporte es un vínculo, una herramienta clave para mantenerla y para estar bien, ¿no? Y por eso es algo con lo que quiero reconectar. El correr largas distancias o el nadar es un ejercicio de meditación y hace mucho bien, no solo físicamente, sino mental. Entonces eso lo quiero mantener, recuperar, volver a tener como un elemento importante. Es un espacio personal. El otro espacio personal que abandonamos mucho, yo lo abandoné, yo creo que con la consultoría también, es el de la lectura intensiva. Me encantaba leer, y dejé de leer. Esa reconexión con cosas que hiciste antes porque las hacías porque te gustaban, no porque tenías que hacerlas, ¿no? Entonces ese es otro ámbito, otra parte personal que hay que continuar alentando. Y después todo este mundo que siempre me interesó de tecnología y que es algo que creo que a lo que le dedico tiempo y me gusta entender, ¿no? Para dónde va el mundo. Sí, ahí eso lo hemos hablado, ¿no? O sea, yo conociéndote toda la vida, bueno, ya lo sabés, ¿no? Te animo mucho porque con la cabeza que vos tenés y la experiencia que tenés, hacer algo verdaderamente grande, ¿no? Grande no necesariamente en el sentido de tamaño, que sí,
pero grande de ambición, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esa hoja en blanco que decías. Y bueno, algunos de los proyectos que ya te empezás a cruzar de inteligencia artificial, de no sé qué en Alaska y tal, ya sugieren que estás, de mi modo de ver, reconectando con esa esencia de Lisandro y de quién vos sos realmente, ¿no? Que a veces cuando estás en un mundo más estructurado, corporativo, cuando estás en la primera mitad, está mucho más condicionado, pero ahora se abre la oportunidad de dar rienda suelta sin límites. Sí, es verdad. Y ahí hay que tener cuidado porque la dispersión puede ser grande, ¿no? Porque hoy es múltiples cosas, ¿no? Como en la hoja en blanco tiene ese riesgo, ¿no? Entonces... ¿Y cuál es el problema? No, no es problema. Que si querés que después, como dijimos al principio de la charla, ¿no? De la visión a aterrizarlo, de mi papá a mi mamá, hay un... ¿Y hace falta a tu mamá, el registro de tu mamá en esta etapa? No, ahora no, pero para después hacer que pase yo creo que sí, porque si no te quedás en la idea. Ahora no, ahora hace falta pensar, sí, abrir y dejar que pasen cosas, crear proyectos, matarlos si no va por ahí, ¿no? Entender. Sí, me pregunto si es más allá de la idea a la práctica, si es el foco en lo que realmente te gusta y donde fluís, con independencia del resultado, Ya. y de la aplicación y del objetivo. Sí, Sí, tenés razón. Estaba pensando más en la ejecución, que a lo mejor no hay que quedarse en la ejecución, que eso es para otros, ¿no? Sí, sí, si es lo que te fluye y lo que te gusta, pero no porque estás buscando el resultado. No sé, al menos es como lo veo yo, ¿no? Realmente me parece que la oportunidad, coincido mucho con esta idea de la gran oportunidad que se te abre, ¿no? Y entonces creo que la oportunidad está cuando uno no se limita por condicionantes que dice, oye, ¿por qué yo tengo que conseguir un resultado de esto? ¿Para demostrar algo? ¿Para ganar más dinero? Si tenés esas cuestiones resueltas o controladas, bueno, la oportunidad va de ser quien realmente sos y de fluir con eso y dejarlo fluir y ver qué pasa. Sí, pero yo sí creo que es importante vos me decías cuáles son los valores o las cosas que guían esta segunda etapa, ¿no? Y hay una parte de legado, Okay. de lo que dejás, que es importante. Y para dejar cosas se requiere cierto sentido práctico a veces. Okay. Y a ver si logro concretar la idea. Es como que... Está bueno sí. eso. Para mí la clave es que para vos es importante, ¿no? Y creo que es realmente conectar. Digo, ¿no? Que no sea porque no sea porque lo dijo tu padre o porque es el deber ser de dejar algo y tal, sino porque decís, lo que a mí realmente me apetece es dejar algo. Pero no creo que haya una verdad universal de que hay que dejar un legado, digamos, ¿no? O sea, si es lo que a vos te parece y es tu agenda, está buenísimo y creo que conecta con algo que es, claro, esto de la segunda mitad, no sé, para mí no tiene nada que ver con estar con el mojito en la playa, digamos, ¿no? O sea, no está exento de disciplina y de poner la voluntad y también el esfuerzo y la energía en aquello que uno decide deliberadamente hacer. Sí, no estoy hablando... No hablo de dejar un legado a la humanidad ni cosas muy grandes. Lo que estoy diciendo es, a mí me gustaría, por ejemplo, que mis hijos reconozcan mi segunda mitad de esto de que estás diciendo y la recuerden de alguna forma, ¿no? O sea, ya tienen al papá que hizo lo que hizo hasta ahora. Eso lo tienen, porque ya se los dejé. Pero de acá para adelante, ¿qué les voy a dejar? Y no es que les voy a dejar materialmente, que les voy a dejar de mi persona. Y ese es el legado del que estoy hablando, ¿no? Es un poco... a mí me resuena mucho eso, ¿no? Es decir, o como yo lo traduzco en mi caso es, ¿qué le voy a dejar a mi hijo de quién realmente soy? ¿No? O sea, creo que no es que no fui yo hasta ahora,
pero creo que fui un yo condicionado, ¿no? Por razones que tienen todo el sentido propias de mi vida hasta este momento, pero bueno, creo que tengo oportunidad de aflorar mi verdadero yo y ciertas dimensiones que no han aflorado suficientemente, y me resuena la idea de decir, vale, ¿por qué lo hago? Primero porque me apetece, pero también me atrae, ¿no? La idea de decir, qué bueno tener esa referencia, no para que él copie, sino como ejemplo de decir, oye, sentir el derecho de poder crear tu propio camino, y sobre todo dejar el ejemplo no de la solución, pero sí de la búsqueda, ¿no? Sí, por eso esto es, sí me hago la pregunta ahora, ¿no? De, bueno, ¿esto cuánto dura? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué imagen proyectás mientras lo haces? Y ahí está de vuelta el pasado que está otra vez Sí, los fantasmas acechan. Claro. Y en realidad no es relevante, ¿no? La imagen que proyectas, pero te lo preguntás, ¿no? Y bueno, son esas yo creo que es lo bonito también, ¿no? De tener la incertidumbre. La incertidumbre es linda, a mí me gusta. Y es nutritiva. Es muy nutritiva, te moviliza, genera sensaciones como es de vacío, de angustia, de qué sé yo, de necesidad de superarla, activa, ¿no? Entonces está bueno que exista, y está bueno que puedas jugar con eso, ¿no? Que hasta ahora no jugabas porque era todo pim pam pum, así. Sí. Lisandro, bueno, muchas gracias por esta charla. De las muchas que hemos tenido, esta es la primera frente a cámaras, y creo que ha sido bastante natural y bastante parecida a una que tendríamos sin cámaras. Y bueno, gracias también por la apertura, ¿no? Sé que has compartido cosas que están ocurriendo prácticamente, y bueno, no me ha sorprendido, conociéndote, tu valentía y tu arrojo, y lo agradezco, porque creo que al final hay muchísima gente que está en situaciones similares y le cuesta más compartirlo. Por cerrar, contame qué te llevas de esta reflexión. No, me encantó el proceso, más que la charla está muy bien, natural, como dijiste, pero la pudimos hacer así porque tuvimos las conversaciones anteriores. Y aparte me vino de perlas, porque es al entrar en esta situación, ¿no? en la que estoy, me ayuda a pensar. Y eso es algo bastante escaso últimamente, ¿no? El tener gente alrededor con la cual poder pensar y reflexionar. Todo está demasiado pautado para el piloto automático, ¿no? Entonces esta salida al carril manual es fantástica. Así que yo te agradezco la oportunidad de poder hacer esto. Lo disfruté mucho, me gustó. Ahora me deja con la sensación de bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Porque me has hecho pensar bastante, y espero que sirva eso, que sirva de inspiración para los que estamos en este momento. Y también estoy con ganas de mirar los otros episodios para ver qué dice otra gente, ¿no? Porque uno habla desde lo que siente, pero está bueno escuchar a otros, ¿no? Por ahí terminamos formando el club de los, ¿cómo es? De los Second Half.